Alejandra tiene el primer club de revistas del año y no, el semestre, no, del año. Entonces ella decidió buscar un artículo sobre tratamiento de cáncer gástrico y escogió este que fue publicado el año pasado, es sobre evalúa la diferencia entre o los o el tratamiento que se hace cuando se hace una laparoscopia versus una gastrectomía abierta. Entonces, espero lo disfruten, les gusten. Bueno, como dijo la profe Tania, pues nosotros estamos haciendo un poco de una revisión acerca de tratamiento y este artículo me pareció muy interesante porque adicional a que viene el tema que estábamos revisando, pues Danilo y yo también hemos estado trabajando en una revisión sistemática y básicamente lo que les vengo a presentar hoy es un estudio de revisión sistemática y metaanálisis para que damos un poquito más de estos estudios epidemiológicos que son muy útiles a la hora de evaluar tratamientos. Entonces, al inicio les voy a explicar la introducción acerca un poquito pues de cáncer gástrico y por qué es importante este estudio. Les voy a explicar la metodología, que es, creo que es uno de los objetivos, es poder entender qué es una revisión sistemática y qué es un metaanálisis. En la tercera parte les voy a explicar los resultados, desenlaces primarios y secundarios y cómo interpretarlos. Y en la cuarta parte vamos a hablar un poquito del análisis con las ventajas y desventajas que tuvo este estudio y al final pues las conclusiones y las preguntas. Entonces, iniciando con la introducción del cáncer gástrico, creo que esto ya lo habíamos mencionado en varios clubes de revista, pero es muy importante saber que el cáncer gástrico es el quinto más frecuente en el mundo y el tercero más letal a nivel mundial. En los artículos de revisión del año pasado salían que había dos desafíos principales eh, durante, digamos, la revisión de los estudios en donde había más vacíos o donde hay más que hacer para tratar el cáncer gástrico. Entonces, uno es el desafío epidemiológico, que es de la prevención, cómo evitar el cáncer gástrico, porque el problema del diagnóstico es que generalmente es muy tardío y si es tardío es muy letal, entonces no es de fácil manejo. Y como no es de fácil manejo, el segundo desafío es justamente encontrar mejores maneras de tratarlo. Entonces, ¿qué opciones tenemos, qué opciones terapéuticas tenemos para estos pacientes que siguen siendo muy limitadas, ya que el cáncer gástrico también es una enfermedad muy heterogénea, o sea, cambia mucho entre individuos? Entonces, mm, también para entender un poquito cómo se decide qué tratamiento se va a hacer, pues primero hay que estadificar a los pacientes con cáncer gástrico. Esta es, digamos, la clasificación que más fácil permite a los médicos poder definir cuál es el mejor manejo. Entonces, al lado izquierdo van a encontrar la T, que significa tumor, la N que significa nódulos o ganglios linfáticos y la M que significa metástasis. Entonces, básicamente se clasifica al paciente dependiendo de esas características del tumor, las características de la biopsia, si es solamente la mucosa, si ya invadió la serosa o inclusive si ya está en otros órganos adyacentes. Nódulos es básicamente si esos ganglios cercanos al tumor están invadidos ya por el cáncer. Puede ser lo más común es que sean los nódulos justo al lado del tumor, pero inclusive puede hacer, digámoslo así, metástasis a lugares más lejanos. En la MS de metástasis básicamente solamente se mira si hay o no hay metástasis. Y según eso, pues hay varios estadios, del estadio 1 al 4. Acá pueden ver pues algunos ejemplos de cómo se clasifican a los pacientes. El estadio 1 tiene un mejor pronóstico que el estadio 4 claramente. Entonces, ¿qué tenemos en estos momentos como opciones de tratamiento para el cáncer gástrico? Básicamente, no solamente es una, por eso está esta línea horizontal, es transversal, generalmente se escogen varias. En la quimioterapia, que sí siempre se utiliza, tenemos, este es un ejemplo que les quería traer, que es como de los más usados, pero hay muchas combinaciones. El ESF, que es epirubicina, cisplatino y 5-fluoracilo, o platino y fluoropirimidina, que es como de los que más describen la literatura. Se puede elegir si acompañar con radioterapia, y la cirugía, que es básicamente, y en todas las revisiones lo llaman como la base del tratamiento del cáncer gástrico, que, bueno, se ha llegado a varias opciones de que se puede hacer una endoscopia, podemos utilizar la laparoscopia o puede ser abierta.
Básicamente, para los que no son familiarizados con estos términos, endoscopia es como simplemente introducir un tubo por la boca y la garganta y poder hacerlo sin tener que abrir. La paroscopia es esta imagen que ven acá, que es un poco menos invasiva que la abierta, porque la abierta es básicamente abrir todo el abdomen. Y hay otras terapias que están en estudios o que se han visto que se usan para cuidados paliativos, pero todavía se mira si se pueden utilizar en algunos estadios, que es la quimioterapia hipertérmica intraperitoneal y quimioterapia intraperitoneal en aerosol a presión. Entonces, digamos que esto siempre se está actualizando y siempre hay nuevas técnicas para comparar. Entonces, hoy les vengo a exponer este estudio, que es básicamente la comparación de la técnica de la paroscopia versus cirugía abierta para pacientes con cáncer gástrico que tienen indicación de gastrectomía, o sea, retirar el estómago. Fue publicado en el 2020 en el World Journal of Surgical Oncology. Entonces, ¿qué quería hacer este estudio? Ya se había hablado previamente de que la laparoscopia, pues en general en cirugía, es una técnica relativamente nueva, o sea, que había aparecido hace unos 20, 50 años. Entonces, no todos los cirujanos y no todos, no en muchos lugares se encuentra esta técnica. Ya se ha hablado de que en general, no hablan de cáncer gástrico, sino en general la laparoscopia tiene muchas ventajas que la cirugía abierta porque tiene, digamos, es menos invasiva, ¿cierto? Sin embargo, el artículo y también los artículos de revisión explicaban que hay varias cosas que no se saben todavía para el cáncer gástrico. Por ejemplo, es muy importante saber qué tanto removimos o qué tanto sacaron los nódulos. Entonces, en los estudios previos siempre ha habido una inconsistencia en si es mejor la laparoscopia o la cirugía abierta para la extracción de estos nódulos linfáticos. Y esto es extremadamente importante porque es uno de los principales criterios para darle un pronóstico al paciente. Y lo segundo es que no se sabe, y es muy difícil también, ya les voy a explicar un poco por qué, acerca de cómo comparar las complicaciones a largo plazo. En general, los estudios presentan las complicaciones a corto plazo, sin embargo, los estudios que quieren exponer las complicaciones a largo plazo es difícil, justamente por eso, por el periodo de seguimiento, que generalmente los estudios pueden ser 1 o 2 años, pero no van a ser de más. Entonces, eso es más una estadística que trata de predecir eh, las complicaciones. Entonces, metodología, ¿qué es una revisión sistemática y qué es un metaanálisis? La revisión sistemática es básicamente una búsqueda en bases de datos ya seleccionadas previamente por los autores para recoger todos los estudios que hayan publicados o no publicados o en proceso de publicación sobre un tema, sobre una pregunta específica. ¿Por qué? Porque generalmente un estudio puede que no me dé una respuesta a una población total, pero muchos estudios sí lo van a hacer. Entonces, la revisión sistemática es como lo dice su nombre, es una revisión sistemática de la literatura. Siempre se va a hacer una revisión sistemática y luego el metaanálisis. ¿Qué es el metaanálisis? El metaanálisis básicamente es la parte estadística de la revisión sistemática, es decir, mirar si esos estudios se pueden comparar y decir con mayor seguridad o con mayor certeza si las intervenciones que se han evaluado sirven o no. Entonces, en ese estudio la estrategia de búsqueda se realizó por 2 autores, cada uno independientemente. Se buscaron artículos para responder la pregunta de si es mejor la laparoscopia o la cirugía abierta para la gastrectomía en cáncer gástrico. Se buscó en PubMed, en Base, Cochrane Library, que son las que más utilizamos. Adicionalmente, se buscó en Wanfang y en China National Knowledge Internet hasta noviembre 25 del 2018. Los criterios de selección que utilizaron los autores para los artículos es que solo seleccionaron ensayos clínicos aleatorizados que estuvieran en inglés o en chino, pacientes con cáncer gástrico con indicación de gastrectomía y que compararan la laparoscopia con la cirugía abierta. Incluyeron los estudios que tuvieran los desenlaces primarios o secundarios, cualquiera de ellos, no tenían que tenerlos todos. ¿Cómo se evalúa la calidad de los estudios? Más adelante vamos a ver una tabla donde se evalúa el riesgo de sesgo de estos estudios. Y finalmente el análisis estadístico, que es uno de los más importantes porque es la parte que le agrega el metaanálisis. Se estudia la heterogeneidad de los estudios, que principalmente es decir, es estadísticamente ver si se pueden comparar o si no se puede comparar, porque a veces la metodología de los estudios es tan diferente que no la podemos comparar.
Los resultados se dan en RR o Risk Radio cuando es un resultado dicotómico, por ejemplo, el paciente falleció o no. La diferencia de medias cuando hablamos de variables continuas, que es, por ejemplo, cuánto tiempo se quedó un paciente más en la hospitalización, 2 o 3 días. El hazard ratio se utilizó para desenlaces que pasan ocasionalmente, o sea, no son muy frecuentes. Adicionalmente, se hizo un análisis por subgrupos, que ya más adelante también vamos a ver qué es, y se evaluó el sesgo de publicación. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos identificaron inicialmente en su búsqueda 5.725 artículos, de los cuales se revisó que estuvieran duplicados y básicamente obtuvieron 4.528. De estos se evaluó el abstract y el título a ver si contenían la información que ellos necesitaban y se sacaron 4.480, dejando una totalidad de 48 artículos. Estos 48 artículos se leyeron y se revisó toda la información que presentaba y fueron sacados 31, ya sea porque no tenía la información completa, porque se repetía la información, porque eran estudios que eran otros metaanálisis o revisiones, o porque eran otro tipo de estudios diferentes al ensayo clínico. Finalmente se escogieron 17 artículos para hacer la revisión sistemática. Entonces, esa primera imagen gráfica o tabla es muy importante porque vamos a mirar qué información nos va a brindar los estudios. Entonces, empecé en la primera columna, vamos a ver el estudio y el autor y el año. En la segunda, el país. Acá podemos observar que en general esto es una muestra representativa de Asia, no de otros lugares. En la tercera columna, el periodo de estudio. Eh, También vamos a ver el estadio del tumor, el tipo de gastrectomía que puedes, perdón, el estadio del tumor puede ser sí, temprano o tardío. El tipo de gastrectomía que puede ser distal o puede ser completa. El LND significa qué tipo de infiltración al nodular tuvo. Una es más cercana, cerca al tumor, dos es distal. Todos estuvieron divididos en dos grupos. ¿Cuántos pacientes hubo por cada caso? La edad aproximada de los pacientes, masculino versus femenino y los meses de seguimiento. Entonces me pareció muy importante señalar estos dos últimos porque en el artículo decía que no había diferencias entre los estudios como tal. Sin embargo, cuando uno revisa estas últimas dos columnas, pues realmente uno sí encuentra diferencias tanto en los pacientes eh, con el sexo y con el tipo de seguimiento. No es lo mismo seguir unos pacientes un mes a seguir los 60 meses. Por último, los autores sabían que estas tres columnas las llamamos sesgos de confusión, que es, no es lo mismo tener un paciente en un estadio temprano a un estadio tardío, no es lo mismo un paciente que va a entrar con con indicación de gastrectomía total a solamente la gastrectomía en una parte del cuerpo, perdón, solamente en el píloro, por ejemplo, y no es lo mismo una infiltración nodular ya lejana o adyacente al tumor. Entonces, ellos al final realizaron un análisis por subgrupos que justamente disminuye el error por ese tipo de variables que no se pueden sacar del análisis. Entonces, lo siguiente fue evaluar el sesgo. Tenemos todos esos estudios, qué tan buenos son o qué tanto riesgo tienen de haber cometido algún error. Entonces, al sesgo lo llaman como un error sistemático que se repite. Y esto es básicamente el principal sesgo de los ensayos clínicos aleatorizados. Entonces, ¿qué se estudia? Si los pacientes se evaluaron, se distribuyeron aleatoriamente en los dos grupos, em, si, por ejemplo, los pacientes sabían o no a qué intervención iban, eso se llama cegamiento. Aquí es muy fácil, perdón, es muy difícil hacer cegamiento de los cirujanos porque obviamente ellos tienen que saber qué van a hacer. Entonces, digamos que es un sesgo o es un riesgo que se asume que existe. Y incluyen otro tipo de sesgos como tener información incompleta o haber seleccionado solamente una parte de la información y haber sacado a los pacientes que no tuvieron tan buenos resultados y entre otros riesgos. Los artículos que presentaron ellos en esta parte pueden ver que tienen varios tipos de riesgos, de estatus, perdón. Eh, este de detección, performance bias y attrition bias. Básicamente tuvieron sesgo en el cegamiento, que ya sabíamos previamente que lo iban a tener, y tuvieron sesgos en presentar la información completa de los pacientes. Aquí abajo, en la parte B de la gráfica, pues se puede ver más
específicamente por estudio qué tipo de sesgos tenían. Es muy importante identificar este tipo de sesgos porque justamente con el análisis que se hace a posterior se puede disminuir inclusive el riesgo. Entonces, ¿qué desenlaces se evaluaron? Hablamos de los primarios y los secundarios. Los primarios son los desenlaces directamente relacionados con el pronóstico del paciente. Los secundarios son relacionados a cualquier otro tipo de complicaciones o de seguimiento. Entonces, como primarios tenemos el número de ganglios extraídos durante la cirugía, que recordemos es una de las principales polémicas justo ahora para saber qué tratamiento es mejor que el otro. Complicaciones severas, recurrencia del cáncer a corto y largo plazo y mortalidad a corto y largo plazo. Los desenlaces secundarios fueron otras cosas como cuánto duró la cirugía, cuánta sangre perdió el paciente, cuánto se demoró en tener el primer flato, en caminar, en comer, cuál fue el día promedio el promedio de la estadía hospitalaria, cuántos pacientes necesitaron transfusión y cuántas unidades de transfusión de glóbulos rojos fueron transfundidas, cada cuánto se daba la administración de la analgesia, cada cuánto se necesitó y la duración del tratamiento analgésico, y finalmente, pues las complicaciones totales. Entonces, pasando ya a los resultados, no se encontraron diferencias en ninguno de los desenlaces primarios. Acá está un poquito más especificado de que las complicaciones severas que ellos tuvieron en cuenta fueron, por ejemplo, la hemorragia, fístula, infarto, obstrucción, básicamente complicaciones asociadas a la cirugía como tal, no al cáncer gástrico. La recurrencia a largo y corto plazo, algo que pasó acá fue que, bueno, primero el punto de corte de ellos fue de 6 meses. Y lo segundo fue que ellos encontraron varios estudios que reportaron a corto plazo, la recurrencia a corto plazo, sin embargo, lo que reportaron fue que ninguno de los pacientes lo presentaba. Entonces, esto se excluyó del análisis porque no había pacientes para analizar. Y la mortalidad a corto y largo plazo. Entonces, estas son las gráficas que nos muestran el análisis estadístico. Entonces, voy a explicar muy bien esta primerita para que pasemos por las otras más rápidamente. Este es el primer desenlace, el número de ganglios extraídos durante la cirugía. Esto básicamente es el análisis estadístico del metaanálisis. En la primera columna vamos a ver el estudio o subgrupo. ¿Por qué no se incluyen todos? Porque recordemos que aunque se incluyeron muchos estudios, no todos reportan lo mismo, porque no todos tienen la misma metodología. Entonces se unen los que reportaron los ganglios y se estudian. Las primeras 3 columnas hablan respecto a los resultados que tuvo cada estudio de la gastrectomía laparoscópica y el segundo grupo, que es con lo que lo estamos comparando, que es la cirugía abierta. Esta columna que les estoy señalando acá es súper importante porque es el peso. Lo que hacen los metaanálisis es que no todos los estudios tienen el mismo peso porque la muestra no fue igual. Entonces, estudios con menor tamaño de muestra tienen un menor peso. Finalmente, esta última columna, estas 2 últimas columnas, es el resultado del metaanálisis. Esta es la estadística para mirar los números y esta es la gráfica que nos permite más fácilmente comprender qué nos están diciendo acá. Y aquí básicamente es el resultado. Por ejemplo, el total de resultados con un intervalo de confianza del 95%, podemos decir acá que fue una diferencia de medias de 1800 y acá de 1800. El peso siempre va a ser de 100 y la diferencia de medias fue menos 0,72, que básicamente esta diferencia de medias es este mismo rombito que hay acá. Y este que está en paréntesis, sus valores que están en paréntesis, es el intervalo de confianza. Entre más amplio sea el intervalo de confianza, menos preciso va a ser el estudio. ¿Qué es lo que vemos en la gráfica que nos permite fácilmente comprender cómo se hizo el metaanálisis? Básicamente, cada cuadrito que ven verde es la diferencia de medias de cada estudio. La línea horizontal es el intervalo de confianza. Entonces, acá hablamos de un intervalo de confianza estrecho, o sea, muy preciso, y acá hablamos de uno amplio, o sea, muy impreciso. Esta línea media, cuando los intervalos de confianza cruzan esa línea media, se habla de que no hubo diferencia entre una intervención y la otra. Entonces, si interpretamos específicamente este número de ganglios extraídos, hablamos de que la laparoscopia tuvo menos ganglios extraídos, en 0,72. En el mejor de los casos extrajo 1,5
y en el peor de los casos se extrajo 0,07 más ganglios. Sin embargo, como esto cruza la línea media, no es estadísticamente significativo. Sin embargo, tiene una tendencia, como pueden ver aquí y también acá, a que se extrajeron menos ganglios. Entonces, eh, ya entendiendo más o menos cómo se interpreta un metaanálisis, pues hablemos de las complicaciones severas. Es un resultado estadísticamente no significativo y que tiene una tendencia a disminuir, a que la laparoscopia disminuya las complicaciones severas. Recurrencia a largo plazo, mortalidad a corto plazo y mortalidad a largo plazo, ninguno de los estudios tuvo diferencia estadística. Eso significa que ambas intervenciones se pueden comparar, o sea, son similares, ninguna es mejor ni peor que la otra. También en este tipo de desenlaces, el análisis pierde un poco de, digamos, poder porque hubo eventos muy esporádicos o que no se presentaron ningún caso. Entonces, hubo varios estudios que, aunque se reportaron, pues no se podía estimar. Esto disminuye el poder del análisis. Desenlaces secundarios. En los desenlaces secundarios, bueno, antes de continuar, recordemos que ninguno de los desenlaces primarios tuvo una diferencia entre los grupos. Sin embargo, en los desenlaces secundarios sí se encontraron diferencias. El tiempo quirúrgico fue mucho mayor en la laparoscopia, acá lo podemos ver, que en la gastrectomía abierta. La pérdida de sangre, los pacientes que ingresaron a la laparoscopia perdieron mucho menos sangre, menos 54,9, que los pacientes que entraron a la cirugía abierta. Eh, el tiempo de primer flato, el tiempo para iniciar la caminata y el tiempo para la primera ingesta habla de la evolución postquirúrgica del paciente. Eso quiere decir que tan bien está o que tan rápido está mejorando. Básicamente los resultados decían que los pacientes que entraron a la laparoscopia se demoraron menos tiempo en tener el primer flato, se demoraron menos tiempo en caminar y se demoraron menos tiempo en tener su primera ingesta, lo que quiere decir que estos pacientes pues mucho más rápidamente salieron de hospitalización. Inclusive el resultado dice que la estadía hospitalaria en días fue de menos 1,3, o sea que se demoraron menos días en la estancia hospitalaria. No se encontró diferencia entre el número de pacientes con necesidad de transfusión ni en la cantidad de transfusión que se necesitó. Y como sabemos, simplemente lo mismo que habíamos hablado. El rombo pasa por la línea media, no hay diferencia entre los estudios, entre las intervenciones. Se utilizó menos analgesia, la analgesia en los pacientes con laparoscopia duró menos y las complicaciones totales, o sea, en los primeros 30 días fueron menores. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque la laparoscopia y la gastrectomía en los desenlaces primarios no tuvo grandes diferencias, en los desenlaces secundarios sí podemos decir que la laparoscopia es muchísimo mejor para los pacientes. ¿Qué se hizo después? El análisis por subgrupos, lo que les había hablado previamente, de dividir por subgrupos justamente por el estadio del tumor y por el tipo de gastrectomía para mirar si de pronto cambiaban los valores, si yo soy un estadio 1 o si yo soy un estadio 4 en cáncer gástrico. Entonces, esta tabla tiene los desenlaces, la división, el número 1 es del cáncer temprano, el 2 es del cáncer tardío, el número de estudios que se incluyeron, el número de participantes totales y la heterogeneidad del estudio. Una heterogeneidad alta, un 79%, son estudios que muy difícilmente se pueden comparar porque es muy alta. El 0 significa que son homogéneos, o sea, muy buenos y muy fáciles de analizar. Se habla del modelo, esto es más estadístico, se mira qué modelo es el mejor para analizar los desenlaces. Acá básicamente habla de que se reportó el RR, el hazard ratio y la diferencia de medias, cualquiera de ellos. Este fue el intervalo de confianza del 95% y esta fue la P. Bueno, no lamentablemente, ninguna de las P fue estadísticamente significativa. Eso quiere decir que analizando por subgrupos no hubo cambios en los desenlaces primarios. Es decir, si yo hago el análisis primario sin dividirlos por el estadio de tumoral, no hay diferencias, así yo los divido por esos grupitos y hago el mismo análisis. Eso quiere decir que los resultados que habíamos previamente son válidos. Lo mismo pasó por los diferentes tipos de gastrectomía. Se analizaron los desenlaces primarios, se estudió la heterogeneidad de los estudios y se miró que ninguna de las PTs tenía significancia estadística. Eso quiere decir que los resultados
que habíamos tenido previamente siguen siendo los mismos. No hay diferencias entre la laparoscopia y la gastrectomía. Al final del análisis, pues hablamos de lo que es el sesgo de publicación. ¿Qué es el sesgo de publicación? El sesgo de publicación siempre se realiza cada vez que un metaanálisis o que un estudio eh, dice que lo que se está estudiando, la intervención que estamos analizando, es mejor que la que teníamos previamente. Por eso la hicieron en ese artículo. ¿Y a qué se refiere? Generalmente en las publicaciones la gente publica cosas que tengan resultados positivos, pero las personas no publican resultados negativos porque o son malos o hablan mal de la intervención o no los publican. Entonces, esto hace que cuando algo sea, que si solo hay estudios que hablen muy bien de una intervención, pues obviamente el metaanálisis solo vaya a decir que eso es mucho mejor que cualquier otra cosa. Sin embargo, también tenemos que mirar esos estudios que dijeron, no, es que esto no es tan bueno en esta clase de pacientes. Entonces, para eso es esta tabla que se llama funnel plot para evaluar el sesgo de publicación. ¿Cómo se interpreta esta gráfica? Si nos vamos a la izquierda, estos estudios son los que tuvieron un intervalo más corto, más preciso, un tamaño de muestra mucho más amplio. Estos estudios que quedan a la derecha son los que no tuvieron tanta precisión. Y arriba y abajo de la línea media hablan de los estudios que tuvieron resultados positivos y negativos. La idea es que al final de un metaanálisis veamos una gráfica simétrica como esta, que no sea que todos los estudios quedaron a este lado o a este lado. Entonces, eso nos confirma que no se sobreestimó los resultados. ¿Cuáles fueron las ventajas y las desventajas de este estudio? Como desventajas, los estudios iniciales, los RCT o los ensayos aleatorizados, tuvieron alto riesgo de sesgo, que generalmente sucede en intervenciones quirúrgicas. Tiene como límite los meses de seguimiento de cada estudio, ya que varía mucho entre ellos y no todos los estudios daban información acerca de las complicaciones o la mortalidad a largo plazo. Y adicionalmente, ellos mismos lo describen en el artículo, no poseen información para evaluar la costo-efectividad, que aunque no se evalúa, pues sería el siguiente paso. ¿Qué ventajas tiene este estudio? Identifica los sesgos para poder disminuirlos. Utiliza justamente el análisis por subgrupos para disminuir este sesgo y adicional disminuye el sesgo de publicación con el forest plot. Para hacer el forest plot utilizaron estos test estadísticos, el de Egger y el Truman-Field. ¿Qué conclusiones nos deja el estudio? Básicamente, la laparoscopia no modifica el pronóstico de los pacientes, comparándola con la cirugía abierta. Sin embargo, posee muchas ventajas frente a la cirugía abierta. Esto se debe al- a los resultados que vimos de los desenlaces secundarios y no de los primarios. Se requieren más estudios para definir el manejo de la resección de ganglios linfáticos, porque es algo que el estudio inicialmente eh, interroga, sin embargo, no nos da una respuesta clara. Este estudio, otra cosa del estudio es que no es extrapolable con otras poblaciones, porque en la primera gráfica vimos que la mayoría de estudios era de la región de Asia, entonces pues no lo podemos extrapolar, por ejemplo, a nuestra población latinoamericana. Y el siguiente paso podría ser realizar un estudio similar en nuestra población para ver si obtenemos pues, los mismos resultados en nuestras condiciones. Y muchas gracias.